¿Alguna vez te has preguntado si estás diciendo las palabras correctas al Espíritu Santo? Esas palabras que realmente hacen la diferencia y que Él ama escuchar, pero que sorprendentemente pocos cristianos dicen. Tal vez estés buscando una vida espiritual más profunda, esperando respuestas y claridad, y sin darte cuenta, estas palabras pueden ser la clave que falta para abrir puertas en tu camino con Dios. Las Escrituras dejan claro el poder transformador de las palabras, y lo que estamos a punto de explorar puede cambiar tu perspectiva de forma radical. Cuando descubrimos esas palabras que el Espíritu Santo valora, nuestra conexión con Él se intensifica, nuestros pasos se vuelven más seguros y nuestra fe se renueva. Vamos a descubrir juntos lo que muchos aún desconocen y dar ese paso hacia una relación más íntima y dirigida con el Espíritu Santo. Así que, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre cómo crecer en Jesucristo. Y aprovecha para interactuar con nosotros en los comentarios, dejando un quiero decir lo que el Espíritu Santo ama escuchar como un compromiso. Ahora prepárate para un viaje transformador. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda que la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. ¿Cuánta verdad hay en esto? Nuestras palabras son como semillas lanzadas al viento, y cada una tiene el potencial de dar frutos de vida o muerte espiritual. Cuando una persona elige bien sus palabras, no solo atrae bendiciones, sino que también construye puentes con el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto es la alabanza sincera. Solo unas pocas palabras de adoración pueden transformar un ambiente, trayendo una paz casi palpable, algo que solo la presencia divina puede brindar. La lengua, en su esencia, revela lo que hay en el corazón. Cuando alguien expresa gratitud, alabanza o incluso ánimo, de alguna manera está abriendo un canal para que el Espíritu Santo se manifieste. Sin embargo, este poder exige responsabilidad. ¿Qué tipo de semilla elige cada uno lanzar al mundo? Vale recordar que incluso en las conversaciones más simples, un tono de humildad y una palabra de amor hacen una diferencia increíble. Una palabra de aliento o perdón, por ejemplo, puede reavivar un alma que antes estaba sin esperanza. No obstante, las palabras también tienen el poder de destruir. Basta un comentario impulsivo para que una herida se abra en otra persona o incluso en nosotros mismos. Por eso, en la vida espiritual, ser prudente con lo que decimos es un ejercicio constante. Imagina una oración, una confesión sincera, ellas llevan un peso de liberación y transformación que las palabras al azar jamás lograrían. Esta reflexión sobre las palabras nos abre al siguiente punto, donde entenderemos la influencia directa del Espíritu Santo en nuestros pensamientos y en nuestra forma de hablar. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús nos asegura que el Espíritu Santo es nuestro consolador, guía y maestro. Es como ese amigo fiel que siempre está cerca, listo para ofrecer consejo y consuelo. En momentos de confusión o duda, Él es quien susurra en nuestro corazón, trayendo paz y dirección. Imagina una persona que está en un camino incierto. Cuando busca al Espíritu, Él ilumina las decisiones correctas, guiándola con sabiduría y claridad. El Espíritu Santo también nos enseña día a día en los pequeños detalles de la vida. Es Él quien nos inspira a transformar palabras comunes en oraciones sinceras y canciones de alabanza que tocan el corazón de Dios. En nuestro caminar, el Espíritu actúa como ese maestro que no solo enseña, sino que vive el ejemplo. Con Él, incluso las lecciones más duras se asimilan con una esperanza renovada, pues Él nos hace recordar las promesas que Cristo nos dejó. Más que un consejero, el Espíritu Santo nos capacita para amar, perdonar y mostrar humildad en nuestras acciones y palabras. Es la fuerza que nos ayuda a mostrar bondad incluso en situaciones difíciles. Para quien desea acercarse aún más a Dios, es esencial buscar una conexión continua con el Espíritu. Y el primer paso para esto está en la alabanza y la adoración, que nos transportan a un estado de apertura espiritual. La alabanza y la adoración son más que simples palabras o melodías, crean un ambiente propicio para la presencia de Dios. En el Salmo capítulo 22, versículo 3, se nos recuerda que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto significa que, al cantar, orar o incluso pronunciar palabras de adoración, estamos literalmente preparando un lugar para que el Espíritu Santo habite.
Imagina ese momento de gratitud sincera, cuando solo una canción es capaz de calmar nuestro corazón y hacernos sentir más cerca de Dios. La adoración nos enseña humildad y dependencia en Dios, dos elementos esenciales para quien quiere crecer espiritualmente. Y no tiene que ocurrir solo en la iglesia, puede ser en casa, en el coche o incluso durante una caminata. Al elevar palabras de gratitud y alabanza, la persona invita al Espíritu Santo a participar en cada momento de su día. En esos momentos, las preocupaciones se hacen más ligeras y la fe crece, mostrando que Él está ahí, presente. Alabar no es solo pedir, sino también reconocer la grandeza de Dios y su amor por nosotros. Cuando nos volvemos hacia Él en adoración, nuestro espíritu se renueva y encontramos fuerzas para enfrentar cualquier situación. Para quien desea tener más de esta presencia, un simple hábito de agradecimiento diario puede ser el comienzo de una conexión más profunda. Y esta práctica abre el camino hacia algo aún más profundo, la confesión y el arrepentimiento, que son pasos importantes para un caminar espiritual más puro. La confesión y el arrepentimiento son como un soplo fresco para el alma. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, leemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia cuando confesamos nuestros pecados. Este acto de abrir el corazón delante de Él nos acerca más a su presencia. Es como limpiar una ventana sucia, cada confesión elimina una capa que antes impedía que la luz de Dios brillara en nosotros. Al hacerlo, sentimos la pureza del Espíritu Santo llenando nuestro ser. Confesar nuestros errores no es señal de debilidad, al contrario, es un acto de valentía y humildad. El arrepentimiento nos enseña a reconocer nuestros límites, nuestras fallas, y al mismo tiempo nos recuerda la misericordia divina. La práctica de una confesión regular, ya sea en una oración silenciosa, en un diario espiritual, o compartiéndola con un mentor de confianza, ayuda a la persona a mantener un corazón puro y listo para el toque del Espíritu Santo. Este es un paso esencial para quienes desean caminar en intimidad con Dios. El arrepentimiento trae libertad. Cuando nos deshacemos de los pesos de errores pasados, encontramos un nuevo respiro, un sentido de renovación que nos prepara para el camino que tenemos por delante. Para quienes intentan escuchar más claramente la voz de Dios, la confesión y el arrepentimiento son puertas que deben abrirse. Y al abrir estas puertas, la gratitud y la fe fluyen de una forma más natural y genuina, conectándonos aún más profundamente con el Padre Celestial. La gratitud es un gesto simple pero poderoso que atrae el favor de Dios a nuestra vida. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, se nos llama a dar gracias en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios. Al cultivar una actitud de gratitud, estamos mostrando al Espíritu Santo que confiamos en sus planes, incluso cuando no comprendemos todo. Es como un recordatorio de que, sin importar la situación, Dios tiene el control. Al despertar, por ejemplo, agradecer por la vida, la salud o incluso por las lecciones de un día difícil es una práctica que llena el corazón de paz y fortalece nuestra fe. La fe, a su vez, es el combustible que nos mueve a creer en lo imposible. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús nos enseña que con fe podemos mover montañas. Y no es cualquier fe, es la que viene del Espíritu Santo y desafía hasta la lógica humana. Cuando alguien practica una fe activa, aunque las circunstancias estén en contra, esa persona está testificando del poder de Dios. La fe es un acto de valentía y, al mismo tiempo, de rendición, confiando en que Dios hará lo que sea mejor. Juntas, la gratitud y la fe forman una base sólida para cualquier cristiano. Cuando agradecemos y creemos, somos capaces de enfrentar cualquier desafío. Este es un ejercicio espiritual que nos hace resilientes y que, con el tiempo, abre las puertas a otras prácticas como la oración y la intercesión, que son actos poderosos de conexión con lo divino. La oración es como el aliento de la vida espiritual, un puente directo con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, aprendemos que, cuando no sabemos qué decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué consuelo saber que, incluso cuando estamos perdidos en pensamientos o sin palabras, Él intercede a nuestro favor.
Al orar, ya sea en momentos de alegría o angustia, sentimos el abrazo del Espíritu, como una paz inexplicable que desciende sobre nosotros, fortaleciendo nuestra esperanza y renovando nuestras fuerzas. La intercesión, por su parte, es un gesto de amor y generosidad. Cuando intercedemos por otros, estamos literalmente pidiendo a Dios que toque la vida de esas personas. Imagina la fuerza de una oración intercesora de una madre por sus hijos, o de amigos por un ser querido. Ese es el poder de la unión con el Espíritu. Él nos usa como instrumentos para bendecir la vida de quienes amamos. Este acto de interceder nos enseña a poner al prójimo en nuestro corazón, promoviendo una comunión más profunda. Además, la práctica de la intercesión transforma a quien ora, ayudándole a desarrollar un corazón más compasivo y empático. Al orar por los demás, aprendemos a parecernos más a Jesús, quien siempre intercedió por los suyos. Para quienes desean tener una vida espiritual más rica, dedicar tiempo a orar e interceder es un camino seguro. Y, naturalmente, esto nos lleva a reflexionar sobre el poder del aliento y el perdón, dos virtudes que nos acercan aún más a Dios y unos a otros. Las palabras de ánimo son como una luz que ilumina el camino de quien anda en la oscuridad. En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos aconseja usar nuestras palabras para edificar y fortalecer a los demás. Cuando ofrecemos un simple elogio, un tú puedes o simplemente prestamos atención al otro, le damos una chispa de esperanza. Imagina a alguien atravesando un momento difícil, unas pocas palabras de aliento pueden marcar la diferencia, devolviendo la confianza y recordándole que no está solo. El perdón, por otro lado, es una de las prácticas más desafiantes y, al mismo tiempo, liberadoras en la vida cristiana. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús nos enseña que al perdonar, también somos perdonados. Perdonar es soltar las ataduras del resentimiento que nos impiden crecer espiritualmente. Cuando alguien perdona, no solo encuentra paz, sino que experimenta sanación en su corazón. A veces, basta con escribir una carta, hacer una oración sincera o simplemente dejar ir a quien nos lastimó, entregando esa carga a Dios. Ánimo y perdón van de la mano. Ambos tienen el poder de restaurar relaciones y crear un ambiente de amor y comprensión. Cuando alentamos y perdonamos, mostramos al Espíritu Santo que estamos dispuestos a vivir como vivió Jesús. Así, abrimos nuestro corazón para dar testimonio y profetizar palabras de fe y esperanza, fortaleciendo aún más nuestro camino espiritual. El testimonio es una de las maneras más poderosas de compartir la obra de Dios en nuestra vida. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, leemos que los fieles vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Cuando alguien habla de cómo Dios ha obrado en su vida, inspira a otros y les da fe para enfrentar sus propias batallas. Imagina una historia de superación contada por alguien que vio la intervención de Dios en un momento crítico, tiene el poder de fortalecer, despertar esperanza y hasta transformar corazones. Por su parte, la profecía es un don que trae ánimo y revelación al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, Pablo nos instruye a desear los dones espirituales, especialmente el de profecía. La profecía no trata solo de prever el futuro, sino de traer una palabra de orientación y consuelo que viene del Espíritu Santo. Puede suceder en una simple oración, en un encuentro de oración o en una palabra dada en el momento justo. Cuando alguien profetiza con amor y discernimiento, eso toca el alma y abre caminos donde antes había dudas. Juntos, testimonio y profecía son herramientas que edifican, uniendo y fortaleciendo la fe de la comunidad cristiana. Ayudan a recordar que Dios siempre está obrando, que su presencia es real y que podemos confiar en sus planes. Estas prácticas nos preparan para vivir el amor de Cristo con intensidad, recordando que el mayor mandamiento es el amor. El amor es el centro de toda la fe cristiana, un mandamiento que resume la esencia de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos recuerda que el amor es superior a todos los dones espirituales, porque sin él, nada tiene valor. Imagina un mundo donde cada acto se mueve por amor, todos tendrían más compasión, más paciencia, y vivirían en paz unos con otros. Al amar como Cristo amó, estamos mostrando el carácter de Dios. Este amor no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de cuidar, perdonar y valorar a quienes nos rodean.
Cuando alguien practica el amor genuino, está permitiendo que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente en su vida. Este amor se revela en pequeños gestos, como ayudar a alguien en necesidad o dar palabras de consuelo a quien está triste. No es casualidad que Jesús nos pidiera amar incluso a nuestros enemigos. El amor es el mayor reflejo del Espíritu Santo habitando en nosotros. Al elegir amar, abrimos el camino a una paz que el mundo no puede entender. El amor verdadero también es una fuente de humildad, ya que nos hace ver al prójimo como tan importante como a nosotros mismos. Transforma, calma y sana, sacando lo mejor de nosotros y de quienes nos rodean. Cuando el amor se convierte en el centro de nuestra vida, naturalmente cultivamos la paz y la humildad, preparándonos para servir y ser instrumentos de Dios en cualquier situación. Esto nos lleva a comprender la importancia de las palabras de paz y sabiduría que sellan este camino de transformación espiritual. Las palabras que promueven la paz son verdaderos bálsamos en la vida cristiana. En Mateo capítulo 5, versículo 9, Jesús afirma que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, y esto revela la grandeza de esta práctica. Promover la paz no solo significa evitar conflictos, sino también llevar armonía donde hay discordia. Imagina a alguien que, en medio de una discusión, elige palabras suaves y gestos conciliadores. Esa persona está creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede habitar y actuar. Esta paz es una manera de expresar el amor de Cristo y genera una atmósfera de respeto y comprensión. La humildad, por otro lado, es el fundamento que sostiene la paz y el amor en nuestras vidas. En Santiago capítulo 4 versículo 6, vemos que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ser humilde no significa menospreciarse, sino reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios en todo. Es entender que todos somos iguales ante los ojos del Creador y que nada nos hace superiores al prójimo. Alguien que vive con humildad siempre está dispuesto a escuchar, aprender y servir, valores que promueven una vida en comunión con el Espíritu Santo. Cuando elegimos palabras de paz y actuamos con humildad, estamos preparando el terreno para que florezcan la sabiduría y la esperanza. Estas virtudes abren las puertas a una vida más equilibrada y espiritualmente conectada. Así, caminamos en armonía con los propósitos de Dios, listos para llevar esperanza y sabiduría a todos a nuestro alrededor, convirtiéndonos en verdaderos ejemplos de fe y luz. La esperanza es el combustible que nos mantiene firmes, incluso en las situaciones más desafiantes. En Romanos capítulo 15, versículo 13, Pablo pide que Dios nos llene de alegría y paz a través de la fe, para que podamos rebosar de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una palabra de esperanza puede ser el rayo de luz que alguien necesita en un momento de oscuridad. Imagina a una persona que se siente sin salida y recibe una palabra de ánimo, un Dios está contigo. Eso puede reavivar su fe y darle la motivación para dar el siguiente paso. La sabiduría, por otro lado, es el don que nos guía a actuar con discernimiento y a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 5, se nos anima a pedir sabiduría, pues Dios la concede generosamente a quien la busca. Cuando alguien actúa con sabiduría, sus palabras y acciones reflejan serenidad y madurez espiritual. Y es a través de palabras sabias que podemos orientar, consolar y guiar a otros, sirviendo como instrumentos en las manos de Dios. La sabiduría es un regalo valioso que nos mantiene enfocados en el camino correcto, incluso en medio de las dudas. Estas palabras de esperanza y sabiduría complementan nuestro camino, llevándonos a una conexión más profunda con el Espíritu Santo. Con ellas, estamos listos para ser verdaderos instrumentos de paz y amor en el mundo. Y cuando permitimos que esta esperanza y sabiduría habiten en nosotros, somos transformados e impactamos también a quienes nos rodean, iluminando el camino hacia una vida espiritualmente plena. Ahora que conoces estas palabras que el Espíritu Santo ama escuchar, ¿por qué no aplicarlas en tu vida? Reflexiona, ¿cuáles de estas prácticas aún no has experimentado plenamente, y qué crees que podría cambiar si empezaras a incluirlas en tus oraciones y conversaciones con Dios? Piensa en cómo estas palabras de alabanza, gratitud, confesión y esperanza pueden transformar tu vida espiritual y traer una paz que el mundo no conoce. Atrévete a experimentar esta transformación en tu corazón y en tu rutina espiritual. ¿Estás listo para dar este paso y hacer una diferencia en tu propio camino y en la vida de los demás?
Estos pequeños cambios en tus palabras pueden crear un impacto poderoso. Y si deseas profundizar aún más, ven a ver otros videos del canal y forma parte de esta jornada con nosotros. Así que, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue descubriendo cómo estas enseñanzas pueden enriquecer tu vida espiritual y acercarte cada vez más al propósito que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y nos vemos en el próximo video.